hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. La verdad que es un placer y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor y a la vez reflexionar sobre cómo esa palabra nos va ayudando a ir transformándonos día a día en la persona que el Señor espera que seamos. Hoy día quiero tener dos versículos a la mano, Santiago 1:22 y Santiago 1:6. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese versículo lo hemos escuchado muchas veces, siempre nos insta a que no nos aprendamos solamente de memoria los versículos, porque si no vamos a convertirnos solamente en oidores, sino que esa palabra, aunque no la memoricemos, la tengamos presente en nuestro corazón. Y el día que tenemos la oportunidad de aplicarla, la podamos aplicar en nuestra vida. Y el otro versículo, Santiago 1:6, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un lindo versículo que nos insta siempre a confiar en el Señor. Hay momentos en nuestra vida en que vamos a pasar mucha incertidumbre, que no vamos a saber qué decisión tomar. Y ahí, si nosotros nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por la preocupación, por la ansiedad en todo ese proceso, vamos a ser solamente oidores de la palabra. Porque aunque la tengamos de memoria, simplemente no la vamos a aplicar en nuestra vida. Pero al revés, si pasamos por esas circunstancias de incertidumbre, y a pesar de todo lo externo que nos pueda desfavorecer, nosotros creemos en el Señor y confiamos en que Él va a estar con nosotros en todo momento, vamos a convertirnos en hacedores de la palabra, porque la estamos viviendo. Y de eso quería hablar el día de hoy, ¿ya? Y también, obviamente, tener presente que nuestra fe muchas veces va a ser probada, creo que todos lo hemos vivido, y esas pruebas van a ayudarnos a forjar nuestro carácter, a que nuestra fe sea renovada. Y aquí voy a relacionar un poco con lo que nos pasó a mi familia y a mí hace poco tiempo que nos tocó vivir. Nosotros más de una vez hemos escuchado en la prédica que cuando uno le pide, le hace una petición al Señor, el Señor responde de tres maneras: sí, no o espera. Y cuando nosotros le pedimos algo y el Señor nos dice sí, saltamos de alegría, decimos gracias Señor, gracias porque has escuchado mis ruegos, y pensamos que todo, como Él abrió las puertas, pensamos que todo se va a dar tal como nosotros lo pensamos. Pero tenemos que tener presente que nuestro Dios es un Dios soberano. Y Él ve de qué manera cada circunstancia nos va a servir a nosotros. Nosotros como familia, desde el marzo del 2020, tuvimos el anhelo en el corazón de poder viajar a Perú. Con todo esto de la pandemia que había aparecido, nos imaginábamos el poder vernos con nuestras familias. En lo personal, yo hace 4 años que no podía verlos. Así que nos pusimos en oración, le hicimos la petición al Señor y le pedimos 3 cosas. Primero, poder ver a nuestra familia, porque no sabíamos qué iba a pasar más adelante, no sabemos realmente lo que va a pasar más adelante. Segundo, le pedimos que ese viaje se pueda concretar porque nos gustaría compartir la palabra con ellos. Y tercero, que cuando nos regresemos estemos más unidos que nunca, que seamos más fuertes como familia, aunque vivamos en distintos países. Así que lo pusimos en oración y obviamente le dijimos: Señor, si esto va a ser de bendición, por favor, ábrenos las puertas. Y si no va a ser de bendición, ciérranos las puertas y no nos dejes salir. Así que confiados en eso, estuvimos orando por algún tiempo y de pronto se dieron las condiciones para viajar. Yo recuerdo que en diciembre teníamos el cordón sanitario y era muy difícil salir porque solamente se podía salir por tema de salud, por trabajo o por otras razones que nosotros no cumplíamos. En ese tiempo no estaba el pasaporte sanitario, la salida por viaje, por vacaciones. Pero de alguna manera Dios hizo el milagro. Salimos
de manera increíble de la isla, a pesar del cordón sanitario y que no cumplíamos con el requisito. En el aeropuerto de Puerto Montt también sucedió algo maravilloso que cuando estemos en otra instancia vamos a poder comentar en mayores detalles. Pero en fin, logramos llegar a Lima y la verdad que fue un tiempo de mucha bendición. El poder ver a mi familia después de 4 años, el poder celebrar un cumpleaños con mi madre, que no lo había podido celebrar hace más de 20 años, fue para nosotros muy lindo. Mi madre lloró cuando nos vio, compartimos bastante. Alexandra también tenía un sueño desde que tenía 12 años, que era poder celebrar los 15 años allá en Perú con la familia. Y desde los 12 años ella estaba esperando ese tiempo. Y cuando llegó la pandemia, obviamente le entró la desilusión porque no sabía qué iba a pasar. Pudimos hacer ese acto. Fue una reunión íntima, pero muy significativa para todos nosotros, especialmente para Alexandra. Luis Alberto pudo cumplir el sueño. Él siempre soñó con poder correr a través de la tabla en las playas de Perú. Logró cumplir su sueño en el verano y la verdad que nos sentimos muy, muy bendecidos. Fueron 2 meses de mucha protección de él, de mucho regaloneo, y el COVID ni se nos acercaba, por así decirlo. Y bueno, llegaba el momento de regresar a Chiloé. Nosotros teníamos el vuelo para el día 3 de febrero, para regresarnos acá. Y como un requisito indispensable sacarse los PCRs, el día 1 de febrero tuvimos los 5 que presentarnos para tomarnos la muestra. Hicimos la despedida con nuestra familia, nos sacamos el día 1 en la mañana y en la noche nos comienzan a llegar los resultados y resulta que 4 salimos negativos, pero Luis Alberto salió positivo. Así que uno de nuestros hijos estaba con COVID. Como lo vimos tranquilo, vimos que los síntomas que él tenía no eran de mayor gravedad, lo tomamos simplemente como una prolongación de nuestras vacaciones. Bueno, serán 15 días más entonces que nos quedamos, porque era el 1 al 15 de febrero, no iba a haber mayor complicación, salvo el tema económico, pero no era tanto tampoco. Así que pasaron los días y de pronto, a todo esto las autoridades sanitarias, la indicación que dan cuando hay una persona de la familia dentro de un hogar que está contagiada es aislarla completamente, andar todos con mascarilla, vigilar que él no toque nada, de tener sus vajillas distintas, no tocarlo, no abrazarlo. Y la verdad que preferimos no hacer eso con Luis Alberto. Preferimos acogerlo con nosotros, porque también ya habíamos visto que en otros hogares, cuando uno se contagia, por más medidas que tomen, es muy difícil que no se contagie la familia. Así que le pedimos a Dios que nos guarde, si es que nos iba a dar, y vivimos una vida normal con ellos. Pasaron unos días, varios de nosotros sentimos algunos síntomas, no sabíamos si realmente era COVID o no, no sabíamos si era una sensación solamente o realmente estaba dando. Lo que sí nos quedó claro fue con mi esposa, con Gladys, porque ella sí tuvo alguna complicación con el pulmón, tuvo una neumonitis, pero gracias a Dios que tampoco necesitamos llevarla al hospital. Pero por otro lado, en el hogar de mi suegra, mis 3 cuñadas y mis 2 sobrinos también se contagiaron. Así que comenzaron a ponerse un poco difíciles las cosas, algunos familiares necesitaron oxígeno y ahí nos acordamos de las 3 cosas que le habíamos pedido al Señor. La primera, que Él nos concedió, que fue el poder viajar a Perú, el poder disfrutar con la familia, que definitivamente lo disfrutamos. Después vino el poder compartir la palabra con ellos. Y nosotros habíamos compartido la palabra con ellos. Pero cuando uno comparte la palabra, cuando estás muy bien, se nota en la oración. Cuando uno está mal, cuando uno está complicado, cuando uno tiene muchas necesidades, ahí es donde oras con fervor, ahí es donde oras doblando rodillas. Como decía la palabra en Santiago 5:17. Santiago 5:17. Vamos a buscar. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese.
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa era la oración que seguramente el Señor esperaba. No esas oraciones de repente de agradecimiento que normalmente le hacíamos cuando estábamos pasando bien. Fue un llamado de atención hacia nosotros, que la oración siempre tiene que ser con fervor, como lo hacía Elías. Bueno, a todo esto, no solamente nuestras familias estaban afectadas, también vecinos, familiares lejanos, las noticias que aparecían todo el día. Y gracias a Dios que nosotros estuvimos de alguna manera cubiertos por el Señor. Él permitió ciertas molestias en el cuerpo, pero no como estaban pasando las otras familias. Y aquí quiero recordar un versículo que lo vimos durante nuestro tiempo de mayor aflicción allá, cuando estábamos con las familias, tratando de ir viendo cómo estaba una y cómo estaba la otra, porque vivíamos en distintos lugares. Aquí en Isaías 40:31, justamente dice: y esto fue en los momentos en que yo no tenía fuerzas, sentía que no iba a poder resistir quizás algunas cosas, pero confiaba en que el Señor me iba a ayudar en ese sentido. Y este versículo de Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La verdad que este versículo, en lo personal, a mí me fue de mucha bendición. Sentí que mis fuerzas se renovaban y pude dedicarme a mi familia, el poder ver a mi otra familia. Tuve que cocinar todos los días porque mi esposa estaba mal y había que apoyarla. Pero en fin, lo lindo de todo esto es que nuestra familia, tanto de mi esposa como la mía, comenzamos a orar con fervor. Comenzamos a pedirle al Señor que cuide a cada uno de nosotros. Y a pesar de que por el lado externo, digamos, se veían familias completas que se contagiaban y muchas veces una que otra fallecían, a pesar que a veces quería invadirnos la ansiedad, la preocupación por lo que iba a pasar, también tuvimos otro versículo que nos apoyó mucho, que es Salmos 91, del 5 al 7. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La verdad que esto a nosotros nos hizo ver cómo los hijos de Dios realmente están protegidos. Cómo es cuando nos cobijamos bajo las alas de nuestro protector. Pasó la parte de salud, de alguna manera nos recuperamos todos, tuvimos la oportunidad de estar nuevamente sanos, sin ningún síntoma. Le damos gracias a Dios por eso. Bueno, habíamos llegado al tiempo de volver a Chile.